con respecto a razonamiento verbal. Y el tema del día de hoy es un tema que ya hemos conocido en los años anteriores, ¿ok? Estamos hablando del tema los antónimos, ¿ok? Ahí están los datos, razonamiento verbal, tercera secundaria, sección A, 2020, esta sería la quinta clase antes de los exámenes o próximos a los exámenes finales, ¿ok? Como siempre tenemos que empezar primero definiendo qué cosas son los antónimos. Los antónimos, pues, se puede describir a un antónimo como una palabra que se va a oponer a otra en cuanto al significado. Hay una oposición de significados, ¿ya? Eso quiere decir que la palabra A se opone en el significado a la palabra B. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos básicos y elementales como vivo, en significado es el opuesto a muerto. Feliz, oposición o se opone a triste. Difícil a fácil, día, noche, etc. ¿Ok? Hay que entender que los antónimos se oponen en significados. No es que sus significados sean diferentes, sino es que son contrarios, opuestos. ¿Ok? En base a esa pequeña definición, vamos nosotros a clasificar los antónimos. Podemos apreciar aquí que los antónimos se clasifican en morfológicos y lexicales. No quiere decir que sean los únicos, pero son los dos primeros. Los antónimos morfológicos son aquellos en el cual, para crear la oposición de significados, le vamos a agregar a la raíz o al lexema un prefijo. Hay que recordar que un prefijo es es un pequeño morfema en el cual se añade, pues, y se ubica antes de la raíz, ¿ya? En este sentido, cuando nosotros vamos a agregar dicho prefijo, lo que va a causar en la palabra es un significado opuesto, ¿no? Podemos apreciar en los ejemplos como legal, le hemos agregado el prefijo y hemos ocasionado la palabra ilegal. Y hay que tener en cuenta que ilegal es opuesto a legal. Lo mismo pasa con normal, anormal, legible, ilegible, controlado, incontrolado. Siempre cuando vamos a colocar un prefijo que se oponga a la raíz, vamos a crear un antónimo. En esos casos solo se va a llamar antónimo morfológico. Sin embargo, no es el único antónimo que existe. También existen los antónimos lexicales. ¿Cuál es la diferencia? Que estos antónimos son complementarios. El significado de una palabra elimina totalmente al significado de la otra palabra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de colorido, estamos diciendo que tiene muchos colores. En cambio, cuando nosotros hablamos de monócromo, estamos hablando de que tiene un solo color, ¿ok? Entonces, el significado de uno hace que el otro se elimine por completo, ¿ya? Y eso es básico para poder entender los antónimos lexicales. Sedentario nómade, urbano rural, constructivo negativo, etc. ¿Ok? ¿Hay más antónimos? Por supuesto. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos los antónimos recíprocos y los antónimos graduales. Cuando mencionamos a los antónimos recíprocos, mencionamos cuando implica necesariamente una palabra, ¿ya? En su significado a la otra. O sea, el significado de una palabra implica el de la otra. Es decir, no se puede dar uno sin que el otro exista. En conclusión, cuando hablamos de comprar, vamos a entender el significado de comprar cuando a su vez entendemos el significado de vender. O dicho de otra manera, comprar no existiría si no existe vender. Se necesitan, obviamente se necesitan. No puede uno comprar sin vender, no puede haber profesor si no hay alumno, no puede haber hijo si no hay padre y no puede haber padre si no hay hijo. ¿Ok? Entonces, como necesariamente uno implica la existencia del otro, entonces hay una reciprocidad. Es por eso que se le coloca a este nombre de antónimos recíprocos. ¿Ok? Con los antónimos graduales pasa algo diferente. En este caso, las dos palabras se oponen, obviamente, pero de una forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el medio de las dos palabras que se están oponiendo en significado, hay una palabra intermedia, hay una palabra que gradúa, ¿ya?
Alto, bajo, se supone que hay mediano. Anciano, joven, se supone que hay adulto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Frío, calor, se supone que hay tibio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay una oposición solamente gradual, ¿ya? No en su totalidad. Sin embargo, sigue siendo o siguen siendo antónimos, ¿ya? Hay más, por supuesto, hay uno más. Nosotros vamos a concluir con la clasificación de los antónimos con respecto a aquellos que se llaman excluyentes. Los antónimos excluyentes, ¿ok? Son aquellos en que la negación de un término no implica necesariamente la afirmación del otro, ¿ok? Es decir, podría haber día sin necesidad de que haya noche, ¿ya? No es un antónimo recíproco en este caso. No es necesario que exista uno para que exista el otro, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos: singular plural, complejo simple, vivo muerto, enfermo sano, etc. ¿Ya? Hemos visto entonces nosotros 5 tipos de antónimos: los antónimos morfológicos, los antónimos lexicales, los antónimos excluyentes, los antónimos que hemos visto recíprocos, ¿ya? Ahora, aquí hay una pequeña práctica que dice que vamos a relacionar cada término de la columna A con la columna B, ¿ok? Es básico, no es complejo todavía esto, ¿no? Y decimos, pues, en enemigo, vamos a poner, en enemigo, vamos a poner el número 6, que es amigo. Ese sería un caso de antónimo morfológico. En morir, vamos a poner el número 8, que es nacer, ¿ya? Es un antónimo excluyente. En sabio, vamos a poner la letra 9, o el número 9, perdón, ignorante, ¿no? Que son antónimos excluyentes también, ¿ya? Escasez, vamos a poner pues número 1, abundancia. En valiente, el antónimo de valiente, en este caso, sería pusilánime, ¿ya? En simplicidad, complejidad. En movimiento sería reposo, ¿ok? En exceso sería pues el antónimo de exceso. Bueno, tendríamos que dejarlo para el último, para ver qué ahora es el que nos sobra, ¿no? En orden, el antónimo sería pues caos, obviamente, ¿no? En liviano sería pesado, ¿no? Entonces, con eso estaríamos pues completando el ejercicio, ¿ok? Ahora, tú tienes tu propia práctica, que me lo tienes que presentar, ya sabes, tienes todo un día para hacerlo. Utiliza tu diccionario, no hay ningún tipo de problema, y ya con eso damos por concluido esta clase de antónimos. ¿Ok? Muchas gracias y ya nos estamos viendo la próxima semana.